Ya, gracias. Entonces, lo que deberíamos ver hoy día serían las losas de fundación con vigas, que es básicamente lo mismo que hemos visto con las losas de canto constante, solo que hay una pequeña variación y eso es lo que deberíamos ver en esta clase. No es algo sencillo, no es nada complicado. Antes de entrar en esa parte de las losas con quería, bueno, han habido algunas consultas respecto al proyecto, respecto a las vigas. No sé si ustedes tienen algunas consultas al respecto. De todas maneras, yo las que me han ido haciendo, algunos por mensaje, por WhatsApp, voy a aclarar, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen alguna consulta más respecto al proyecto, esta primera parte vamos a aclarar algunas dudas. Y bueno, terminando eso, vamos a ver lo que son las losas con vigas, ¿no? Entonces, empezaremos con, a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Se logra ver? Sí, Inge, se ve normal. Ya, vamos a admitir. Ya, este sería eh, el planito de las fundaciones. A ver, este color lo voy a cambiar. Su planito en planta de las fundaciones. Tenemos un colorcito que se note mejor. Mm, Ya, este sería el planito de las fundaciones. Eh, entonces, si se dan cuenta, ¿no? Estas eran las distancias que hemos pasado en los planitos, ¿no? En los planitos hemos pasado las distancias, pero cada estudiante tiene su factor de modificación, entonces modifica estas distancias, ¿no? Hay que multiplicar por un factor para que cada uno tenga distancias diferentes. Lo mismo en el eje vertical o Y, ¿no? Estas distancias van a cambiar. Su geometría de sus vigas de fundación debería ser más o menos así, ¿ya? Obviamente cada quien, como son cargas diferentes, entonces va a tener diferentes dimensiones, ¿no? Este valor de acá, de donde va la junta, ¿no? De que es 35 centímetros, para mantener una junta de 5 centímetros, hemos dicho que esta no hay que modificar, ¿no? Esta se mantiene tal cual. Todos los estudiantes deberían trabajar con una separación de 35 centímetros en este eje. Y todo se repite, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Entonces, la fundación que yo voy a diseñar en este eje va a ser la misma de este de acá. Y lo mismo, ¿no? De este con este se van a ir repitiendo. El único detalle había que hacer acá en la junta tengo que tener el ancho de mi viga, tiene que ser lo suficientemente grande para poder eh, alojar a las dos columnas, ¿no? Porque ahí va a haber doble columna, doble viga. Entonces, esta viga de fundación,
ver, por dibujar algo. Vamos a dibujar. Debería ser, ¿no? Del ancho un ancho suficiente como para contener a las dos columnas, ¿no? Entonces, por dar una geometría, ¿no? Este ancho de acá debería alojar a las dos columnas, ¿no? Entonces aquí viene una columna, otra columna, y ese ancho es el que tiene que ser lo suficientemente grande para poder alojar a las dos columnas, ¿no? Ese sería el único detalle. Después, ¿qué más me han ido consultando? El diseño hemos visto que podemos hacer por el método rígido y el método elástico. A ver, ¿cuántas son? Una, dos, tres, cuatro. Son 5 fundaciones que ustedes tienen que diseñar por el método flexible o elástico. El proyecto son 5 fundaciones o 5 vigas de fundación por el método flexible o elástico. De estas 5, ustedes tienen que elegir la que ustedes quieran, cualquiera, y solo una de estas van a hacer un diseño por el método rígido, ¿no? Y obviamente van a tener diferencias, ¿no? En sus diagramas de momento, porque a partir de la obtención de sus esfuerzos para reforzar por flexión a la viga, entonces son los dos métodos diferentes. El dimensionamiento en planta, en elevación, va a ser lo mismo, no va a cambiar, solo cambia en el análisis de esfuerzos, si hago por un método rígido o el método flexible. Entonces, una vez que elijan una de estas 5 fundaciones, ustedes van a que una de ellas van a ser por el método rígido, ¿no? Entonces van a encontrar algunas diferencias, ¿no? En sus diagramas de momento. Entonces, si hay diferencias en sus diagramas de momento y de cortante, sus refuerzos también van a cambiar, ¿no? Van a cambiar. Entonces, eso como parte de sus conclusiones, ¿no? Que van a hacer en su proyecto, ahí van a decir, ¿no? Hay una diferencia, no es tanta la diferencia, o depende qué les sale, ¿no? Depende qué resultados tienen, y según eso ustedes van a hacer un pequeño comentario en sus conclusiones, ¿no? Después, ¿qué más? La otra consulta era, a ver, creo voy a ver el tema de la guía. Está. El proyecto deberá contener el diseño de 5 vigas de fundación en el sentido más corto, ¿no? Y una viga de fundación en el sentido más largo. A ver, ¿a qué se refiere eso? Vamos a ver otra vez el planito. Hemos dicho que son 5, 1, 2, 3, 4, 5 vigas, que sería en el sentido más corto, ¿no? Ese sería el. Y un adicional, un diseño de la viga en este sentido, ¿no? En este sentido. O sea, la viga quedaría así, podría ser así, por dibujar algo. Hasta la junta.
ver, esto que esté más centrado. En este otro sentido sería, ¿no? Solo una. Entonces puede ser esta, podría ser esta. Esta tal vez aquí se va a traslapar con esta columna, ¿no? Con esta central. Entonces tal vez esta de acá sería lo más recomendable, ¿no? A ver, lo que quiero que ustedes puedan ver es que no siempre una configuración de un diseño de fundaciones es algo, ¿no? Que sigue un tema estricto y rígido y no puedes modificar. O sea, en algún punto, digamos, ustedes podrían proyectar una fundación, una viga de fundación para estas columnas y tal vez acá plantear unas zapatas combinadas, ¿no? Esta podría ser aislada, ¿no? Entonces se van dando diferentes configuraciones. O tal vez podrían plantear una viga de fundación en este sentido, tal vez. ¿No? Aquí una viga de fundación para estas columnas de acá. Y aquí podrían ser combinada, está aislada, ¿no? Se da se puede dar, ¿no? Diferentes combinaciones. Entonces, bueno, eso sería. No sé si ustedes tienen alguna otra consulta, si con eso se aclara las dudas que ustedes mismos me plantearon, o, o todavía no está claro algún punto. A ver, los escucho, por favor. Entonces, no hay consultas al respecto. Bueno, había una consulta más adicional. Eh, en este eje, ¿no? El eje 3 me decían, solo voy a trabajar con 3 columnas. Y sí, esta viga sería para 3 columnas, ¿no? Va a tener una dimensión bien larga en este lado. Y, pero tendrían que trabajar, ¿no? Así tal cual. Esta viga sería con 1, 2 y 3 columnas, ¿no? Esta, esta columna sí va a ser mucho más grande que la de los extremos, ¿no? Esas serían las consultas que ustedes me han hecho. Ahora, si tienen alguna otra, podemos, podemos aclarar. Lo ideal es que trabajen con esa configuración de columnas, ¿no? Obviamente, alguna otra solución estructural, arquitectónica, podría ser aumentar columnas, ¿no? Pero para que todo sea igual, sea similar a lo que está construido, entonces trabajaremos así, ¿no? Porque podría ser una opción aumentar tal vez, ¿no? Un par de columnas, pero como les digo, la idea es replicar, ¿no? Lo que está construido, entonces está construido así y así deberían hacer su diseño.
Ya, entonces, si no hay consultas al respecto, entraremos a lo que son nuestras vigas. eh, Losa con vigas, ¿no? Si no hay dudas con el proyecto, entonces. Inge, más o menos, ¿por los cuántos estaría la carga, Inge, en la columna donde hay tres vigas? Tres columnas, diré, en la viga donde hay tres columnas me salió 400 toneladas, Inge. Esta Esta columnita de acá, columnita de acá, Sí, 400 400 toneladas. toneladas. sí, Inge. Y, a ver, habría que ver, pero podríamos hacer el ejercicio. ¿Tienes el dato cuánto te sale esta de acá? La del La del extremo. extremo. Está por los ciento y tantos, Inge, pero el de medio me salió 400, Inge, no sé si... Puede ser, Puede ser, porque tienes porque tienes mucha más mucha área de más área de influencia. influencia. Ah, ya sí, Inge, yo también eso decía. Gracias, Inge. A ver, en general, lo que yo les decía mm, es que una vez que tengan su modelación, ¿no? Su corrida estructural, su análisis estructural, ya tengan más o menos diseñadas sus columnitas y ya tienen, ¿no? Las cargas que están llegando. Entonces, en base al este largo, el largo de la viga, ya está prácticamente definido, ¿no? Algunos tienen la opción de trabajar con, ¿no? Con sin límite de propiedad, dijimos, entonces pueden aumentar, ¿no? Un tanto. Algunos solo tienen límite de propiedad a un lado, entonces puedo aumentar mi zapata en el otro sentido, ¿no? Entonces, como esta distancia ya está prácticamente definida, a ver, es 9 más 9 son 18, son más o menos unos 22 metros, ¿no? Algo así que van a tener alrededor de los 20, 22 metros. Entonces, lo que debería hacer es un dimensionamiento en planta, ¿no? Dimensionar en planta y para ver cuánto, qué ancho me está saliendo esta fundación, ¿no? 250, 240, 2 metros, 1,80, ¿no? Entonces, si está en ese rango, va a estar bien. Ahora, si este ancho, ¿no? Me sale, no sé, 5 metros, ¿no? Es algo, ¿no? Y es mucha la carga que estoy queriendo transmitir. Entonces ya tengo que empezar a jugar con la geometría, tal vez extender un poco más, ¿no? Estos volados. Pero si no tengo un dimensionamiento en planta, difícil que les diga tantas toneladas van a trabajar. Hay que hacer hay que hacer el ejercicio, ¿no? Y ver qué sale en planta. Y una vez que ya esté definido tu dimensionamiento en planta, ya puedes pasar a hacer tu análisis elástico, ¿no? Entonces, bueno, eso es, muchachos. Si no hay alguna otra consulta, entonces empezamos con los con vigas. Esto es lo que vimos de las rositas. Está, losa con vigas, ¿ya? Sería nuestro último tema. Eh, entonces, lo que se trata, este tipo de fundación, hemos dicho que cuando yo trabajo con una losa de canto constante, como que no estoy optimizando, ¿no? El tema del hormigón. Porque yo para determinar la altura, entonces trabajo con corte por punzonamiento, ¿no? Entonces voy a la columna más crítica, que podría ser una de esquina, una de borde, una central,
Entonces, de toda la combinación de columnas y cargas que están siendo transmitidas, yo voy a tener una columna que va a ser la más crítica respecto al análisis por punzonamiento. Entonces, ese es el canto que yo adopto y entonces trabajo con un solo espesor para toda mi losa. Entonces, eso hemos visto que no es un diseño muy económico, ¿no? Entonces, si yo no quiero hacer bajar un poco la cantidad de hormigón de mi fundación, entonces lo que voy a tratar es de trabajar con un sistema de losa radier, ¿no? Una losa de fundación con vigas. Entonces, lo que se trata es de a los ejes que tengo de columnas, ¿no? Donde van las columnas, yo voy a plantear, ¿no? Que sean de un espesor mayor, ¿no? Aquí podemos ver la gráfica, ¿no? Donde hay columnas, tengo un espesor mayor, eso me va a dar el diseño por corte, por punzonamiento, que podría ser un espesor para esta fila central de columnas, podría ser otro espesor para este extremo izquierdo y otro espesor para el extremo derecho, o podría uniformizar, ¿no? El tema del espesor de esas vigas. Pero hay un detalle, ¿no? Donde no lleva columnas, donde no están con columnas, hay unos tramos, ¿no? Una separación entre las columnas. Yo, si se dan cuenta, yo puedo bajar el espesor de esa losa. Puedo bajarle el espesor de la losa. Entonces, lo que yo estoy haciendo es estoy economizando el tema de mi hormigón. Entonces, estoy haciendo un diseño más económico, ¿no? Más óptimo desde el punto de vista eh, de la cantidad de hormigón. Obviamente, como les comentaba en alguna clase, no siempre por la dificultad del terreno voy a poder ejecutar, o sea, no siempre puede ser esta la mejor solución. Entonces, a veces, por algún motivo, voy a tener que trabajar más con un espesor constante. El uso de las vigas puedo hacerla en una dirección, ¿no? Como está aquí en esta gráfica, o puedo hacerla también en dos direcciones. Entonces, se puede también trabajar, ¿no? En dos direcciones. Los pasos para el diseño de esto sigue lo mismo, ¿no? La ubicación de la resultante, tal cual hemos visto en la losa de canto constante. Tengo que hallar unas excentricidades, tanto en X como en Y, y tengo que validar esa resultante esté dentro de este núcleo central, ¿no? Como hicimos con lo mismo, con la losa de canto constante, ¿no? Eso no varía en nada para mi dimensionamiento en planta, y según la formulita esta de la presión, ¿no? Que está deducida a partir de los momentos, momento en X, momento en y esa ya la hemos visto en clase también. Entonces, según esto, yo voy a hallar un Q máximo, y ese Q máximo tiene que ser menor a mi Q admisible, tal cual hemos visto en la losa de canto constante. No cambia nada. Obviamente puedo verificar, ¿no? Las presiones en cualquier punto con esta ecuación. El Q mínimo, Q máximo. Generalmente uno verifica en las cuatro esquinas, ¿no? En las cuatro esquinas de la fundación. Después, una vez que tengo definido mis dimensiones en planta, voy a proceder a hacer mi dimensionamiento en elevación. Dimensionamiento en elevación, estaríamos hablando de el corte por punzonamiento. Entonces, corte por punzonamiento, verifico en todas mis columnas. Esto también hemos visto, ¿no? Según el tipo, si es de esquina, si es columna central, o si es columna de borde o lateral, entonces voy a tener
diferentes maneras de hallar su área crítica y su perímetro crítico. Entonces, en base a eso, hacemos la verificación. Aquí no se van a olvidar que, no sé si puedo habilitar. Aquí nos falta, ¿no? Por si acaso en esta formulita, aquí sería menos el Q último, ¿no? Q último por el A sub 0, ¿no? Eso es lo que nos faltaría en nuestra formulita. No es solo el PU, por si acaso, para que tomen en cuenta, no se equivoquen tampoco en su examen, ¿no? Entonces aquí nos falta restarle esto, ¿no? El tema del área crítica, ¿no? Porque mira, si ustedes se fijan, ¿no? Aquí calculo el área crítica, pero en mi fórmula no aparece, ¿no? Entonces, como que no tiene sentido que calcule un área crítica y si no la voy a utilizar. Entonces, hay que corregir esa formulita, ¿no? En el texto y en sus planillitas, en lo que ustedes vayan a diseñar. Listo, de ahí tendría que hacer mi análisis de esfuerzos. Entonces, para el análisis de esfuerzos, a ver, nos vamos a ir al SAP. El último ejemplito que vimos era este de acá, ¿no? A ver. Este de acá era mi losa de espesor constante, que ya hemos discretizado, hemos puesto los resortes, hemos puesto las cargas en las columnas. Aquí tengo una losa de 45, ¿no? Una losita de 45. Entonces, bajo el mismo esquema, lo que hacemos es, a ver, lo que hice fue replicar esa misma losa con las cargas y todo eso, pero acá lo que estamos haciendo es reducir el espesor de la losa y le vamos a colocar unas vigas en los sentidos en la dirección horizontal, si quieren, o en X, y le estamos colocando una viga. Esa viga es de 60 por 60. La altura podría ser, ¿no? 50 por 50, habría que ver, ¿no? Dependiendo el análisis de apunzonamiento que tenga. Entonces, según eso, voy a definir la altura de mi viga. Generalmente estas vigas las hacen más anchas, ¿no? Generalmente una viga de entrepiso, ¿no? Como hemos visto, el ancho de la viga es aproximadamente la mitad del alto, ¿no? Por ahí hay esa relación. En este caso, en las vigas de fundación, son como si fueran vigas cuadradas, ¿no? Son un poco más anchas. ¿Por qué? Porque los esfuerzos son más grandes, ¿no? Acortante principalmente. Entonces tengo que tener una sección suficiente como para poder absorber, ¿no? Esa condición de carga que tenga. Entonces, fíjense, a ver, vamos a dibujar una viga acá. He borrado la viguita y voy a dibujar. Solo que no me acuerdo dónde era. Era en esta línea, era, ¿no? Esta como referencia voy a poner. Entonces dibujo una viga, ¿ya?
Esta era solo la referencia, la voy a borrar. Son las cargas, lo único que he hecho es bajarle el espesor a la losa. Lo mismo he dibujado acá, ¿no? Una sola viga y una cuarta viga. Entonces, a ver, vamos a hacer una corrida para ver qué resultados tengo. Hay algunos errores, aparentemente. A ver, vamos a ver. Voy a poner una vista en 3D. Y a ver, vamos a hacer una animación. Bueno, aparentemente está bien, pero hay un detalle. No sé si alguien se ha podido dar cuenta que o qué detalle estaría o nos faltaría o qué hemos hecho mal. Alguien podría decir qué es lo que nos falta como un paso antes de la modelación. ¿Qué tendría que hacer? Tal vez no hemos asignado las cargas, Inge. No están las cargas. Las cargas están. A ver, vamos a revisar. Aquí en este nudo están las cargas. Vamos a... En la última que dibujó. las cargas están en los nudos. Ya está en el nudo, dibujado en el nudo, ¿no? Entonces ya tengo 40 de carga muerta y 25 de carga viva. Ya estarían las cargas. Hay un error que hemos cometido al dibujar esta viga. Lo que yo tengo que hacer tiene que haber una compatibilidad entre la losa que está discretizada y la viga, pues, ¿no? Aquí la viga está un solo elemento. Acá también. Un solo elemento. A ver, veremos. Tal vez con nuestras... nos crearemos una combinación. Sería 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Le pondremos... Este último momento 2.2. Y es como que no ha resuelto, ¿no? la corrida. Entonces, a ver, vamos a intentar corregir este tema. Lo que les decía, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es, este elemento lo he dibujado de este extremo hasta el otro, ¿no? Y es como si fuera un solo elemento. Entonces, eso, mi losita está discretizada, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es que existe una compatibilidad. Entonces, lo que tengo que hacer es discretizar las vigas que he dibujado. Entonces, aquí puedo seleccionar, ¿no? Todas las vigas y tengo que hacer una división. Edit sería Edit Lines
dividir frames. Y aquí tengo varias opciones, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar la segunda, que va a ser una división donde encuentre una intersección con nudos o otras vigas, ¿no? O algún otro elemento. Entonces, ahora vamos a ver que ya está dividida, ¿no? Este elemento ya es un elemento discretizado, ¿no? Ahora veremos de hacer la corrida. Inge, esa combinación modal que dice, no teníamos que desactivarla para el corrido, o igual se puede que esté. La podemos desactivar, no hay problemas. A ver, otra vez haremos. Porque esa no la utilizamos, ¿no? Para nada. Y ahora a ver, vamos a ver si. Entonces, recién es, ¿no? Que me muestra. Los diagramas, ¿no? A ver, si se dan cuenta, hay una diferencia, ¿no? Le he colocado vigas en este sentido, ¿no? De momento está este momento, el M11 es el que está girando alrededor del eje Y, ¿no? Y en ese sentido le he colocado las vigas. Entonces, por lo tanto, estos momentos deberían haber reducido, ¿no? A ver, acá tenemos 9 no, casi 10 toneladas. Ahora veremos colocándole la viga, ¿no? Ha reducido en la losa, estamos hablando, ¿no? Porque este es el de la losa ha reducido a casi 2 toneladas, ¿no? Porque toda esa flexión está siendo absorbida por las vigas. Entonces, si yo muestro un diagrama de vigas, el momento 3,3 sería en este caso. Entonces aquí hay un momento para la viga, ¿no? En cada viguita tengo sus momentos. Son 15 toneladas. Entonces lo que yo voy a hacer es un momento negativo de 18 toneladas, ¿no? Trabajar con 18, 19 es el máximo. Entonces yo tendría que armar esta viga con estos esfuerzos, ¿no? Perdón, con estos momentos. Un momento negativo de 19, ¿no? Y donde están cerca las columnas ya cambia, ¿no? Se vuelve positivo. Se vuelve positivo. Entonces, voy a tener dos armados, ¿no? Uno para la viga, como hemos aprendido a armar una viga de hormigón armado, según su diagrama de cortante y de momento. Y después tendría que hacer el armado de mi losa, ¿no? Entonces, como vimos la última clase, hacer un refuerzo de acero mínimo en ambas direcciones, y donde tenga esfuerzos mayores, tengo que ver de hacer algún detalle adicional, ¿no? Algún refuerzo adicional.
A ver, veremos con el otro sentido, qué tipo de gráficas tengo. Aquí debería ser muy similar, ¿no? Porque no estoy rigidizando, las vigas están en este sentido, ¿no? En el otro puede ser que haya bajado un poco. Tengo, a ver, 10 toneladas, 11 en los extremos, cerca a la columna, ¿no? Como con 10 estamos. Ahora veremos acá. Ha bajado, ¿no? Ha bajado, estamos con 6, 7. Entonces, si se dan cuenta ustedes, al haber yo reducido estos esfuerzos de momento, ¿no? En la losa, entonces por eso es que puedo bajar el espesor de mi losa, ¿no? Lo que estoy haciendo es que la mayor parte de los esfuerzos se transmitan en las vigas y reduciendo, ¿no? La cantidad de esfuerzo en la losa. Entonces, por eso es que puedo reducir el espesor de mi losa. Puedo reducir el espesor de mi losa. Entonces, la diferencia era mucho más, ¿no? En el otro sentido, de 10 toneladas que tenía, hemos bajado a 2 toneladas, ¿no? Y en este otro sentido, si bien no es el lado más desfavorable, tengo igual una reducción, ¿no? De las 10, 11 toneladas está bajando a 6, 7, ¿no? Hay también una reducción. Y fíjense también el diagrama el de momentos que les decía, ¿no? Debido a la carga puntual que yo le estoy colocando, ¿no? Son 20, 24 toneladas que me está saliendo. Como acá le estoy colocando una viga, entonces ese esfuerzo también se está reduciendo, ¿no? De los 24 que tenía, o 30, ya se ha reducido a 7, 8, ¿no? Entonces, ahí se puede apreciar, ¿no? Cómo me ayuda el tema de usar las vigas, ¿no? En la losa, en las losas de fundación. No sé si tiene alguna consulta al respecto. La única diferencia sería en este tipo de análisis, ¿no? Que tengo que colocarle vigas. Inge, una preguntita. Dime. Para obtener el espesor de la losa, Inge, es el mismo procedimiento, esa partecita, no sé si puede volver a explicar. Ya, vamos vamos a dibujar algo. A ver, hemos dicho que el dimensionamiento en planta va a ser lo mismo. El dimensionamiento en elevación, le pondremos el paso 2, digamos, dimensionamiento en elevación. Lo que vamos a hacer es una verificación de corte por punzonamiento. Entonces, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener, antes lo que teníamos era un espesor de losa constante. Hacíamos el análisis para todas las columnas, todas las condiciones, y yo tenía esta altura constante, ¿no? Esta altura era constante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a igual hacer esa verificación de corte por punzonamiento, pero, a ver, por ejemplo, voy a tener un eje de columnas por aquí, otro eje de columnas por acá y otro eje por acá, ¿no? En vez de colocar un espesor constante en toda la losa, lo que yo voy a hacer es
voy a determinar un espesor para la viga. Esto sería una viga. Esta también sería otra viga, ¿no? Y voy a tener otra viga. Y lo que voy a hacer es, en vez de colocarle toda este espesor de losa, esto lo vamos a reducir. Aquí. Entonces mi losita se convertiría así. Voy a tener viga, losa, otra vez viga, ¿no? Y esto se convertiría mi losa y que a lo largo también de esto va no, se va a volver así. Ahorita vamos a ver un detalle constructivo que esto generalmente no dejas en 90 grados, ¿no? Hay que hacerle un pequeño chanfle. Entonces, esta H de la viga es la misma que vamos a encontrar con la verificación de corte por punzonamiento. Entonces, después de esta geometría, uno ya no la calcula, debería directamente asumir. Lo que hemos dicho, a ver, este H de viga que voy a calcular, lo que yo necesitaría después obtener sería un ancho de viga. En vigas de fundación, generalmente esa relación es de 1 a 1. 1 mi altura y 1 mi ancho. En las vigas normales o de entrepiso, nosotros manejamos aproximadamente 2 veces la base me da la altura, ¿no? O claro, ¿no? O la base es aproximadamente H medios, ¿no? Esa relación. En nuestras vigas de fundación, las vigas con losa, podemos trabajar con una relación 1 a 1, ¿no? 1 a 1 podríamos trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mi viga es de 1 metro, el ancho puedo adoptar 1 metro. Puedo adoptar menos o puedo adoptar más, ¿no? Dependiendo el diseño que voy obteniendo, ¿no? Si es una viga muy armada, entonces tengo que ir jugando con el ancho. Si no está tan armada, ¿no? Tan esforzada, entonces puedo bajar. Pero no creo que puedas llegar a una relación de la mitad, ¿no? Hasta un 0,75 podría ser, ¿no? El ancho respecto a la altura. Después, este espesor de aquí, ¿cuánto lo determinamos, este espesor de la losa? Un punto de partida podría ser la mitad del espesor de la losa, podría ser H de la viga medios, la mitad de la viga. Pero igual, no es que tiene que ser, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. No. Lo que tengo que analizar es ¿no? los esfuerzos que están, o podría incluso, según la distribución de mi losa, podría manejar un espesor diferente para este tramo, tal vez para este, ¿no? Este está más
más solicitado y entonces voy a necesitar un poquito más de espesor. Lo que generalmente haces es tratar de uniformizar y mantener un solo espesor. A ver, para que se note mejor esto. Y aquí vendría, ¿no?, el refuerzo de mis aceros, mis estribos aquí, ¿no? Esos serían los estribos, ¿no? Ya tengo que armar como si fuera una viga, ¿no? Y aquí voy a colocar sus positivos, sus negativos, incluso por la altura, como vamos a manejar alturas de mayores a 60, esta armadura de piel me va a pedir esta viga, ¿no? Pero esto ya es un tema de hormigón armado, ¿no? Algo así, ¿no? No sé si con eso se aclara la pregunta. Sí, Inge, gracias. ¿Y alguna otra consulta? Y nos tomaremos un descansito de 5 minutos, por favor. En 5 minutos volvemos, porfa. Un pequeño descanso de 5 minutos.
Ya, bueno, continuamos entonces. No sé si tienen alguna consulta. Inge, buen día, Inge. Sí, sí, Tenía dime. una consulta, Inge. En cuanto al diseño en el sentido largo, el límite de propiedad no habría, ¿no, Inge? No, 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 para el proyecto me dices, ¿no? Sí, sí, para el Sí, sí, proyecto. no, desprecien ese, Y el límite de sobre, propiedad. ya, Inge, está ahí. Una consulta más sobre esto del diseño en la junta. Habría que tomar las dos columnas más, Inge, para poder eh, hallar lo que es la D. Claro, tendría que ser, ¿no? A ver, vamos a ver no, voy a compartir. Deme un segundito. Sí, ya. Ya. Donde van a tener ese detalle es donde tengo la junta, ¿no? En la junta, constructivamente hablando, tengo una columna y una viga separados por 5 centímetros. Generalmente ese es el ancho de separación de la junta. Ya son 5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que esta doble columna que estoy planteando necesariamente tiene que estar, tiene que tener una sola fundación, ¿no? Podría haber sido una zapata aislada, podría haber sido una zapata aislada. Entonces, sería una zapata con doble columna, ¿no? Entonces, tengo que hacer todas las verificaciones, ¿no? De corte por punzonamiento, eh, corte por flexión. Puedo plantear una zapata combinada. Podría ser, digamos, combinar estas dos columnas con esta. Entonces, el diseño, la fundación va a ser una sola, pero voy a tener doble columna. En este caso, lo que tenemos es una viga, ¿no? Una viga para todo este eje 6, pero hemos dicho que van a ir doble columna, ¿no? Aquí voy a tener, a ver, voy a dibujar. Lo que voy a tener es eh, el fierro de la columna, ¿no? Que está llegando, tiene que llegar hasta el fondo. Lo mismo acá, de la columna, ¿no? Y lo mismo voy a tener para esta otra columna. Va a ser una sola fundación. ¿No? Va a ser una sola fundación. Aquí voy a tener sus pivos. Cada, según el diseño, estribos voy a tener. ¿No? Algo así. Esto. Entonces, en esa viga van a estar contempladas las dos columnas, ¿no? Entonces, para el dimensionamiento en planta, lo que yo voy a considerar es tanto el peso que está transmitiendo esta columna como esta otra. En realidad sería duplicar, ¿no? Porque por la geometría que tengo en mi estructura, las cargas deberían ser las mismas, ¿no? Entonces podría directamente duplicar y trabajar con el doble en cada punto, ¿no? Ok, el doble, el doble, el doble y el doble. Y con eso voy a determinar este ancho, ¿no?
Ese voy a determinar este ancho. Me saldrá, no tengo idea cuánto me saldrá. 2,80, 2 metros, 1,80, dependiendo, ¿no? Entonces, ese sería el único detalle, ¿no? Para que ustedes tomen en cuenta. No sé si tienen alguna otra consulta. Ya veremos entonces, a ver, según lo que estábamos viendo, ¿no? El análisis de esfuerzos en la losa es exactamente lo mismo. El K de balasto por el área de influencia. Refuerzo de acero por flexión en la losa, según las gráficas. Y después tengo que hacer un refuerzo de acero a flexión y a corte en la viga, ¿no? Puedo hacer vigas en dos direcciones también. Mismo paso, mismos pasos. Lo que aquí veremos es, quiero ver en los anexos, ¿no? Hay un proyecto, ahí hay planitos. Vamos a revisar un poco. En su diseño de losa, ustedes deberían adjuntar, ¿no? Estas capturas de su análisis estructural. Y esto de acá. A ver, veremos sus planitos. Bueno, hay un planito en planta, ¿no? Si se fijan, un planito en planta, donde está la geometría en planta, ¿no? De sus columnas, separación de ejes y el perímetro de la losa, ¿no? Está dibujadito. Después tendría que tener debería tener el tema de los refuerzos, ¿no? Entonces, aquí le coloca un refuerzo fierro de 20K17 en una línea segmentada. Entonces quiere decir que este refuerzo es en la parte superior de la losa. Como mi losa o mi fierro solo tiene 12 metros, entonces necesito hacer un empalme, ¿no? Entonces tú ya puedes indicar también dónde hacer ese empalme, ¿no? Y le está colocando un adicional, ¿no? Un fierro adicional como una posición doble. Está llamando fierro de 20 cada 17. Y está mostrando de dónde a dónde va ese fierro, ¿no? Desde el borde, de borde a borde. Si quieres ser un poco más fino, a veces esto le colocas menos el recubrimiento, ¿no? Porque el recubrimiento no tomas en cuenta en la distribución de los fierros. Lo mismo en el otro sentido, un fierro de 20 cada 17, fierro de 20 cada 17 en la parrilla inferior, si es línea continua, se debería ver así. ¿Y qué más tiene? No tienes refuerzo adicional, ¿no? No tienes refuerzo adicional en negativo, ¿no? Pero sí tiene refuerzo en las columnas, ¿no? Y no en todas tampoco, ¿no? Es solo en algunas. Entonces, le está colocando, ¿no? Fierro de 16 cada 17. Fierro de 16 cada 17, ¿no? Simplemente donde está la columna, ¿no? En un tramito de 68 centímetros. Estás hablando de 3 fierritos, ¿no?
máximo 4. Entonces, algo de esto ya vimos, ¿no? En la anterior clase, en la última clase que pasamos. Después, como les decía, tienen un corte en un sentido, otro corte en el otro sentido. Obviamente, dependiendo del tamaño de la losa, puedo tener más cortes, no es solo uno. Mientras más cortes tenga, obviamente va a estar más detallado, ¿no? Mi losa. Pueden ser 2 en cada dirección, o si mi losa es muy grande, puedo requerir incluso más cortes, ¿no? Entonces, este sería el corte de la losa. Lo que se ve es detalle de la columna, el refuerzo superior, fierro de 20 cada 17, es la posición 1. El fierro de 20 cada 17, el adicional, ¿no? Que ya la longitud ya no son los 12, ¿no? Hay un empalme que estoy colocando. Fierro de 20 cada 17 en la parte inferior. Y aquí, por ejemplo, no se ve en las columnas, ¿no? Porque hay que ver dónde ha hecho el corte. A ver. Bueno, es en el tramo, ¿no? Este cortecito es en el tramo, entonces por el tanto no estoy viendo este refuerzo. En el otro sentido, a ver, estamos cerca al eje B, tal vez se vea algo. Eso hay que ver. Bueno, tampoco le dibujan. Pero si haces el corte en las columnas, deberías ver ese refuercito aquí. ¿Qué otro detalle más acá se puede observar? Es los caballetes, ¿no? Que cuando les mostré las fotos en la última clase, había la pregunta, ¿no? Este caballete, fierro de 12 cada 150, dice. Y es como una C. Generalmente estos caballetes los dibujan, o bueno, los arman algo así. Una patita. Ah, ya no puedo dibujar aquí. Ese caballete es así. Como una U y con la patita en el otro sentido, ¿no? Entonces viene su patita y sobre esto se apoya la armadura, ¿no? Y esto, este caballete lo vas colocando entre medio, 2 metros, ¿no? Dependiendo del peso de tu parrilla, igual tal vez con fierro de media no da, tendrías que poner fierro de 16. Este caballete es mucho más estable que esta C que está dibujada en el plano, ¿no? Y que le coloques el fierro aquí. Pues es más propenso a, a que se doble, ¿no? Este caballete. Pero bueno, eso ya es un tema constructivo, ya no es de cálculo. ¿Qué más? A ver, veremos si tenemos el refuerzo de una losita con vigas. Entonces, sus planitos de la losa radier es más, bueno, es más sencillo, ¿no? Es un solo elemento, entonces ya no tengo que dibujar zapatita por zapatita. Están su planita de fierro, sus notas generales. A ver, está proyecto de losa con vigas en una dirección.
hace su corrida, su centro de gravedad, análisis de presiones, dimensionamiento por elevación, le está colocando H de 100. A ver, veremos. A ver, el ancho de la viga, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos viendo? Yo les decía, este ancho por lo menos debería ser una relación de 1 a 1. El ancho de 1 metro sería, ¿no? Ahora aquí le pone 1,40, pero hay una razón, dice. Este valor es la altura de las vigas de fundación, pero el ancho se debe tomar en cuenta que debe contener el perímetro crítico. Entonces veremos a qué se refiere eso. Aquí vamos a... A ver. Tal vez algún dato de aquí podríamos sacar. Columna de 40 por 20. Y a ver, aquí hay otra de 50 por 30. A ver, con esa de 50 por 30 y es una columna central. Vamos a dibujar. Esto es 50, esto es 30. Y nos dice que yo tengo que por lo menos obtener el perímetro crítico. Esta es una columna central. El H dice 1 metro. El D, ya menos 5 lo pondremos para hacer un cálculo rápido, 95. Entonces, esta dimensión sería 50 más 95, ¿no? 1,45. Y esta de acá sería 30 a 30 más 95, 1,25. ¿No? Ese es el perímetro crítico. Entonces, seguramente la viga que está proyectando, esta es la losa. Entonces, aquí está proyectando la viga. Esto vale, el H total era 100 centímetros. Y este ancho sería el ancho del perímetro crítico, ¿no? 1,45 o 1,40, tampoco va a ser tan fino, y 1,40. Entonces, esa es la viga que está, el ancho de la viga que está planteando. Por eso les decía, ¿no? Por lo menos una relación 1 a 1, porque tendría que contener el perímetro crítico. Entonces, con ese podríamos determinar el ancho de la viga. Entonces aquí le sale 95, ¿no? De ahí de ese dimensionamiento debe estar calculando su 95 más 5, 100. Y el ancho 1,40.
hace su análisis de esfuerzos en una dirección, en la otra dirección. Las vigas, ha modelado vigas, entonces tiene también su diagrama de momentos y su diagrama de cortantes para las vigas. Según eso va a ser su armado. Hace un acero mínimo. El espesor de la losa le toma 35 centímetros. La altura era 100 y la losa le está tomando 35, o sea, ni siquiera la mitad, ¿no? Por eso les digo que no hay una regla. Uno va a jugar según los resultados que tengan. Fierro de 12 cada 15 le está colocando. Y vamos a ver sus planitos. Entonces tengo plano de vigas, ¿no? Tal cual. Con refuerzos por flexión, refuerzo de estribos, acortante. Mi viga es de 1 por 1,40. ¿No? Tengo este refuerzo, 10 fierros de 25, están dados por el refuerzo de acero por flexión en la viga, armadura de piel, 2 fierritos de 10, estribos, fierro de, no se nota bien su estribo, fierro de 8 cada 45, parecería que es un estribo mínimo, ¿no? Como tengo una buena sección de hormigón, prácticamente yo pensaría que solo con el hormigón está siendo absorbido el cortante, ¿no? Pero obviamente habría que revisar. Este ángulo 60 grados, yo trabajaría con 45, pero podría ser también, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, en la losa si hay. Aquí está, ¿no? Este ya sería el refuerzo en la losa. Tengo fierro de 12 cada 15 como el refuerzo por acero mínimo en ambas direcciones. Aquí tengo algún adicional, fierro de 10 cada 20. Yo la verdad haría coincidir fierro de 10 cada 15, ¿no? Para mantener todo esa misma separación, ¿no? Para manejar una misma separación. Acá en las columnas hay un refuerzo adicional en el acero inferior, fierro de 10, fierro de 16 cada 10. Debajo la columna. Y este sector, aquí creo que no lleva viga, ¿no? Porque la viga está en este sentido. Entonces, bueno, habría que ver eso. Aquí tengo un refuerzo igual en el tramo, fierro de 12 cada 10. Y a ver, estos sus cortecitos, veremos. ¿No? Entonces tengo viga, losa, ¿no? Entonces, su losita está proyectando 35 centímetros simplemente. Y bueno, las vigas, ¿no? Mucho más armadas. Entonces, por eso es que este sistema es más económico, ¿no? Porque si fuera de canto constante, debería trabajar, ¿no? Con todo este espesor. Todo esto sería hormigón, ¿no? Entonces, sería mucho hormigón, ¿no? El que estoy colocando. Entonces, si quiero economizar,
Entonces, puedo optar por esta solución. En una dirección, puedo colocar vigas en dos direcciones. O lo que también hay, otro tipo de losas que comentamos en clase, donde no son vigas, ¿no? Simplemente son esta especie de recrecidos o abacos debajo de la columna. No llega a ser una viga. Simplemente le aumento espesor donde tengo columna. Son puntuales, ¿no? Como si fueran unos dados, ¿no? Debajo de las columnas. Y mantengo un espesor menor en toda la losa. Bueno, con eso estaríamos viendo en la parte del armado también. Obviamente estos tienen algunos detalles, algunos pequeños errores, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. A ver, ¿qué más les quería mostrar? Algunos detalles de refuerzo en las losas. Estos son como detalles constructivos, ¿ya? Donde tengo una columna central. Aquí se va a producir una junta de hormigonado, ¿no? Porque primero voy a hormigonar la losa, después voy a hormigonar la columna. Estos caballetes, ¿no? Como les decía, ¿no? Lo que normalmente se usa es un fierro doblado en U con patitas, una patita apuntando en la dirección contraria. A algún rato puedes colocar una viga perimetral de borde, como una viga de cierre más o menos, pero no siempre colocas este tipo de armado. A veces simplemente con un refuerzo, ya no este estribo, simplemente con un fierro en el borde. Y este de acá, este detallito. Donde tengo cambio de espesor, como es el caso de la losa con viga, lo que voy a tener es esto, ¿no? Un espesor más pequeño que este otro, que es donde está la viga, y lo que yo debería hacer es este refuerzo, ¿no? Este cambio en el refuerzo, esta parrilla inferior, la estoy haciendo cruzar hasta la parrilla superior, y de la losa más pequeña estoy dándole un adicional, ¿no? De 50 veces el diámetro, para que esté como una longitud de desarrollo, si quieren, ¿no? Dentro la losa de mayor espesor. Y el ángulo es 45, ¿no? En el planito estaba con 60. Incluso se podría trabajar a 90 grados, ¿no? Pero constructivamente depende del tipo de terreno, de suelo que puedas tener, ¿no? Si es un terreno relativamente seco y estable, puedes hacerlo a 90 o a 60, pero si tu terreno no es es susceptible a desmoronarse o con presencia de agua, lo recomendable va a ser trabajar con 45. De todas maneras, yo tengo que colocarle un hormigón pobre o de nivelación, como han visto en las fotitos que les mostré en la anterior clase. Entonces son esos detalles que uno tiene que cuidar, ¿ya? Después, ¿qué más? En el foso del ascensor, ¿no? Porque les decía, ¿no? Estoy planteando una losa radier y en algún punto voy a tener que colocar un foso de ascensor. Este foso de ascensor, las dimensiones están dadas por el tipo de ascensor que vas a colocar.
la marca que vas a colocar. Incluso hay, por lo que últimamente he visto, que ya hay ascensores que no necesitan este foso, ¿no? Su sistema creo que ya necesita solo 30 centímetros, 40 centímetros. Lo normal es un metro de fosa de ascensor para que coloquen acá sus, ¿no? Los sistemas de amortiguación, no sé qué equipo más lleva ahí adentro, pero un metro es lo que normalmente dejabas. Pero una vez más les digo, eso está, depende de la marca, con qué tipo de ascensor vas a trabajar. Entonces ya tú tendrías que ver el detalle de esta fosa, ¿no? Pero es como darle continuidad al armado del acero, ¿no? Tienes que garantizar eso. ¿Qué más? Veremos ahora lo que son en el CIPECAT. A ver. Es la misma losita que les planteaba en el SAP, pero este está en el CIPE, y en el CIPE igual puedo dibujar mis vigas, ¿no? Y de igual manera encuentro mis esfuerzos, un momento en X, que debería haber bajado, ¿no? Era casi 2, ¿no? En negativo, 1,5, ¿no? Por ahí estaba. Aquí estamos con, sí, 1,28, está por este lado. En combinaciones, pero tendría que ser, ¿no? En esta, ¿no? Estaba 2, ¿no? Más o menos. Ha reducido. En el otro sentido, veremos. Ha bajado también, ¿no? A 6, era como 10 sin la viga. Ahora está como 6. Y bueno, la ventaja de acá del CIPE es que yo puedo ver el armado de estas vigas, ¿no? Entonces ya me da mi refuerzo. Obviamente yo tengo que ver que esté bien, ¿no? Hacer alguna modificación. Pero fíjense, donde hay columna, ¿no? Tiene un refuerzo en la parte inferior, ¿no? 2 de 20 está colocando. Y lo mismo en el tramo, más bien, es en la parte superior. Entonces, bueno, eso también lo podemos ver según su gráfica de momentos, ¿no? Gráfica de momentos, gráfica de cortantes. Entonces, estos son los momentos con los que estoy trabajando. Y obviamente aquí en mi diagrama se corta por el tema de la columna, ¿no? Ese diagrama de momentos. Y bueno, con eso estaríamos viendo lo que es el tema del diseño de la losa radial con vigas. Si tienen consultas, preguntas. Lo que yo tengo, o bueno, me comprometí en pasarles serían las fotitos de la losa radial que hemos visto en la última clase. Les tengo que pasar esos planitos también que les mostré de un edificio de aquí de la alcaldía de Cochabamba. ¿Qué más les debo? Creo que eso. Ni bien termina la clase, yo se los voy a subir al Classroom. Este planito más les voy a pasar. Es un AutoCAD para que vean estos detalles constructivos. Los que manejan el CIPE, ahí están estos detalles constructivos por si acaso.
cuando generan planos, vienen aquí a generar planos. Y el plano que, ¿no? Los que necesiten, aquí uno puede seleccionar y aparte uno puede introducir estos detalles. Entonces son detalles constructivos, ¿no? Según aquí, por ejemplo, para losas de fundación, para zapatas de fundación, ¿no? Algunos detallitos. Entonces, si alguien tiene instalado su CIPE, entonces puede acceder a esta base de datos, ¿no? De detalles constructivos, ¿no? Como son muros de contención, en tabiques, en losas casetonadas, para todo hay, ¿no? Entonces, es de ahí que he sacado de las plateas de fundación. Cuando tengo refuerzo por funcionamiento, ¿no? Hay de todo un poco. Inge, una Sí. consultita. En nuestro proyecto no tenemos que hacer la viga de fundación, ¿no? Digo, la losa con viga, solo tenemos que hacer el cálculo manual nomás, ¿no? A ver, veremos qué dice la guía. Vamos a ver. Ya. Diseño de 5 vigas de fundación, ¿no? En el sentido más corto, más una viga, en el sentido más largo, método flexible. De esas vigas de fundación, una tengo que hacer por el método rígido, ¿no? Y hacer una pequeña comparación, eso para sus conclusiones. Después tienen que hacer el diseño de 2 alternativas. Una losa con espesor constante, ¿no? Una losa radier de espesor constante y la otra como losa de fundación con vigas. En los planos, o sea, tienen que hacer, ¿no? Losa con, lo que va a pasar es lo siguiente. Si es una losa radier, entonces va a ser un solo elemento. Aquí está. Va a ser una sola losa, ¿no? De espesor constante. Que el diseño va a ser solo la mitad y lo demás se repite, ¿no? O sea, yo voy a dimensionar solo este lado, por ejemplo, y para mi dibujo es hacer un espejo, ¿no? Una copia en espejo y voy a tener ya todo este otro lado también. Y va a ser de espesor constante. Después lo mismo voy a tener, como ya voy a tener mi análisis, mi discretización de mi losita, lo que voy a hacer es cambiarle el espesor de esa losa y aumentarle vigas, ¿no? Como han visto. Voy a aumentar, entonces en el lado más corto podrían ser estas, viga, 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 viga. Y hago el análisis, solamente el análisis de esfuerzos, o tal vez, sí, pues sería solo el análisis de esfuerzos y un pequeño esquema de armado, pero a mano, ¿no? No necesito que sea plano. Porque la guía es claro en eso y ¿dónde está plano? Plano en planta de las vigas de fundación, plano estructural de detalle de cada viga, eso respecto a las vigas de fundación, plano estructural en planta de la losa de fundación de canto constante, la losa radial, plano estructural de la losa de fundación de canto constante. Planos solo van a detallar vigas de fundación y la losa de canto constante. La alternativa de la losa con vigas no tienen que dibujar planos, no dibujan planos, pero hacen su análisis estructural, ¿no? Y en ese análisis tendrían que tener sus grafiquitas de momentos, ¿no? De sus vigas, ¿no? Y tal vez un pequeño armado
de la losa con vigas. Losa con vigas no necesito que dibujen planos, no hace falta. Entonces, no sé si se aclara esa duda, esa pregunta. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? En ese mismo punto que estamos tocando ahora, ¿tienes que hacer los cálculos a mano o se puede hacer también en planilla o software? Mm, a ver, deberían ser a mano, pero el dimensionamiento en planta, el cálculo de la resultante, es con una... No le veo la complejidad de hacerlo a mano. De la losa con viga a la losa radier, va a ser lo mismo, ¿no? Es el mismo cálculo, no va a cambiar. Después que más el canto, dimensionamiento en elevación, es su verificación por punzonamiento, que tampoco le veo nada complejo hacerlo de forma manual. El análisis de esfuerzos, lo que hallar sus diagramas, eso sí tendrían que hacerlo, ¿no? Con la ayuda del SAP, el ETABS, el SAFE. Para el SAFE, por ejemplo, en losa con vigas, no sé, la verdad, yo pensaría que se puede trabajar, ¿no? De dibujar lo mismo que hemos hecho acá, dibujarle una viguita en la losa. Habría que ver, comparar los resultados. No estoy seguro si es lo mismo. Habría que analizar y ver en el SAFE, ¿no? Si haces losa con vigas. Para losa de canto constante no hay problema, te va a salir. Les voy a pasar una pequeña guía también de un ejercicio de losa radier en el SAFE, ¿no? Cómo se modela. Eso más les voy a pasar. Y después, bueno, eso sería, no sé, o qué más, o qué pregunta, no sé si se aclara la pregunta esa. A ver, hay algunas preguntas en el chat. Todas las columnas como cuadradas, dice, y rectangulares. No he modelado como columna circular. A ver, no sé qué problema habría en estas de la planta baja. Creo que hay una o dos circulares. Estas de acá, ¿no? Dos circulares. Eh, bueno, tú en el SAP o en el ETABS puedes poner columna circular. No te va a generar ningún problema. El diseño, hemos dicho que lo puedes hacer en programa, en el diseño de la columna. Entonces, si te lo va a diseñar el programa, bueno, el PCA Call, CSI Call, pues no le veo problema en que trabajar con circular. Después, cuando haga mis vigas, que sea circular o cuadrada, no me influye en nada. Por el ancho nomás tendría que considerar, ¿no? Que entre dentro el ancho de mi viga, porque verificación a punzonamiento no va a haber en las vigas. Ahora, cuando haga mi losita de canto constante y mi losa con vigas, el perímetro crítico es lo único que varía, pero veremos, a ver, qué haremos. No sé por qué le tienen miedo a las columnas circulares. Si tengo mi columna circular y tengo mi perímetro crítico. Ya. Esto hemos dicho que vale de medios, pues, ¿no? Entonces el B sub 0, el perímetro de un círculo es pi por el diámetro. Y aquí el diámetro sería este que le llamaremos de 1.
Eso es el diámetro de la columna, ¿no? D1 más D, ¿no? Y para el perímetro crítico es el área, pues, ¿no? Y por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y listo. Con eso tienen, despejarían este D, ¿no? En el análisis por consumamiento. Este D es el que necesito hallar. Nada más. Entonces, bueno, no le veo problema a trabajar con una columna circular. A ver, ¿qué más hay? Podría volver a explicar sobre el diseño de la junta. Bueno, he tocado otra vez el tema del diseño. No sé si se ha aclarado o hay que volver a consultar. El proyecto es para el lunes 19, ¿no? Después de la final del Mundial. El lunes 19 se entrega, o sea, tienen todavía una semana para trabajar en el proyecto. Necesitan que les pase estos modelitos de SAP, del ETAPS, o perdón, del SAFE. Si quieren les paso también esos modelos para que vean también, no sé, si les sirve. Sí, que todo lo que pueda pase, por favor. Ya. Bueno, esto del CIPE no les va a servir porque no van a poder abrir, sí, por temas de la licencia. No sé qué más necesitan, qué duda más tienen, o tal vez alguna documentación más, no sé, para que se los busque, los pueda pasar. Las fotitos he quedado, esos planitos también les voy a pasar. Las fotitos de las vigas de fundación, justo del proyecto que ustedes están calculando, de eso también les voy a pasar. El tema constructivo, que alguna clase ya les mostré cuando pasamos en el auditorio, creo. Eso también les voy a pasar. No sé qué más necesitan, qué dudas más tienen. De todas maneras, el día miércoles pueden pasar en el horario de clase con los auxiliares, ¿no? Eso ya estaba coordinando con uno de ellos. Entonces, para que puedan reforzar más su proyecto, ¿no? Para que no quede tampoco vacía aprovechar ese periodo de clases. ¿Alguna consulta más? ¿Pregunta? ¿Se ha entendido este tema de las vigas de fundación? Han visto, ¿no? Cómo me ayuda una viga de fundación a reducir los esfuerzos, ¿no? Hemos visto claramente la losita que no tiene vigas con la losita que tiene vigas, ¿no? Cómo me ayuda a bajar esos esfuerzos, por lo tanto puedo bajar el espesor de mi losa. Obviamente esas vigas, ¿no? Van a ser mucho más armadas, están absorbiendo, ¿no? La mayoría de los esfuerzos que están transmitiendo mi estructura o mi edificio, ¿no? Bueno, si no hay consultas, entonces estaríamos quedando ahí. Yo en este momento voy a empezar a subir lo que les he ofrecido. De todas maneras, cualquier consulta también al WhatsApp. Si estoy con tiempito, yo les respondo
Así que no hay problema con eso también. Entonces conmigo nos estaríamos viendo el día viernes, que sería la última clase, el siguiente viernes. Y bueno, entonces si no hay más consultas al respecto, estaríamos cerrando esta sesión. Espero que, bueno, les haya servido y hayan podido comprender, ¿no? Todo lo que se ha expuesto. Entonces nos estaríamos viendo el día viernes. Viernes 16, ¿no? El viernes 16. Entonces ya sería nuestra última semanita de clases. Entonces, bueno, que tengan un buen fin de semana, lo que resta este domingo. Avancen con su proyecto, no lo dejen para el final. Y nos vemos el día viernes.